En las últimas semanas, un caso me llamó mucho la atención, como a mucha gente en realidad, ¿no? El whisky peruano que salió elegido como mejor whisky del mundo, Black Whisky, en uno de los concursos además más importantes de la categoría. Pero lo más interesante es lo que sucedió después del premio. Sabes que esto no suena normal, pero estoy tratando de bajar mis ventas. ¿Quién quiere frenar las ventas? Bueno, ahora yo sí, porque ¿qué pasó? Yo tenía stock bastante, yo pensé que bastante, para abastecer toda la demanda de Navidad. Pero, Ya te gastaste tú. no, ya fue todo eso, más de 10,000 botellas. Esta viralización realmente empezó con el premio. A los pocos días de ganado, la revista Forbes en Estados Unidos hizo un artículo muy bueno sobre el tema. Y eso disparó las ventas allá. Luego, la versión peruana de Forbes replicó el artículo aquí en Perú y Brandon Tábara, que es un TikToker de la República, vio el artículo, hizo un TikTok y el resto es historia. Pero salió este TikTok y fue una cosa de un momento al otro. Creo que ese mismo día ese chico tenía 50,000 vistas. Bueno, con eso dispararon. Qué rico, ¿no? Y el caso me entusiasmó doblemente, porque me encanta hablar de empresas innovadoras, que crean valor, que son sostenibles. En pocas palabras, empresas conscientes. ¿Y por qué digo que Don Michael, la empresa que fabrica el Black Whisky, pertenece a este grupo? Porque agregan mucho valor, son innovadores, han sabido irrumpir un mercado con un producto premium diferente por el que la gente está pagando muy buena plata. Los Estados Unidos están 54.99. Acá en Perú está en Wong y Plaza Vea a 200 soles. Y así, con un producto bueno, con una buena historia detrás, generan un ecosistema donde se valoran más los insumos, se valora más la energía, todo rinde mucho más, porque la gente, los stakeholders, los grupos de interés alrededor de la empresa, viven mejor, progresan, se educan mejor, y eso genera una dinámica de crecimiento cada vez más positiva y sostenible. Hay una historia antigua que dice que un fabricante de zapatos norteamericano de principios del siglo XX envía a 2 representantes de ventas a ojear el mercado africano. El primero de ellos, apenas llegado, envía un telegrama al jefe y le dice: vuelvo en el primer barco, aquí nadie usa zapatos. Una semana más tarde llega el telegrama del segundo vendedor, quien se había encontrado con la misma situación, y le dice: aquí solo se ven personas descalzas por la calle, me quedo. Las perspectivas son fabulosas, el mercado es inmenso y además no tenemos competencia. Siempre pienso que el segundo vendedor es como el prototipo del emprendedor, ¿no? Que crea mercados, abre nuevas categorías, busca siempre navegar los famosos océanos azules. Y la verdad que Michael y Diana son un ejemplo increíble de esta búsqueda de océanos azules, porque se inventaron una categoría, la del whisky andino, hecho con maíz morado, producido en Perú y que contra todo pronóstico ha sido declarado el mejor whisky del mundo. Y más allá del premio, realmente tienen un excelente producto. Diana me contaba que llevaron el whisky a Tennessee, nada menos que la cuna del bourbon. O sea, cuando tú les dices todo el speech por ahí, como que, bueno, ya, ok, ajá. Pero, ok, dame para probarlo y lo prueban y es como que... Pero volvamos al inicio. Michael llega al Perú, directamente a Oxapampa, para construir y luego encargarse de una planta de congelados de frutas. En el camino, conoce a Diana. ¿Qué pasó? Yo fui a Oxapampa para buscar un terreno y toco una puerta. Alguien me ha dicho: oye, anda, ya este señor tiene terrenos. ¿Y quién abre la puerta? Pero su mamá. Primera vez que conozco a su mamá. Y una hora después estoy manejando y alguien casi choca conmigo. Otra vez, su mamá. Y estoy pensando: ¿qué está pasando acá? Tengo que hablar seriamente con mi mamá de ese tema. Mira, 4 horas después, y ella está primero estacionada, ¿ya? Entro a un sitio y salgo de mi carro y ahí está su mamá, tercera vez. Yo estoy pensando: ¿qué está pasando acá? Ella me dice: por si acaso, tengo una hija que acaba de salir de su maestría. Ya veo por dónde va la cosa. Y Sí. en alimentos.
Por si acaso, tú lo estás y buscando. podemos visitar tu planta. Yo ya, dale, feliz, Tú has ¿no? invitado, oye, no digas Bueno, que... puede ser, puede ser. Llegaron la familia el día siguiente a la Merced. Era Maná, ¿no? Como 9 personas. mi papá, mi mamá, mi primo, su novia, yo y el perro. Pasa un tiempo y ambos salen de la compañía. Ponen un negocio de construcción y les va muy bien. Pero algo faltaba. Igual le faltaba algo. Es como que le gustó la parte de planta, le gustó la parte de industria. Claro. Y tomábamos un montón. O sea, era ya una vergüenza. Para mí, ¿no? Que yo vengo de soy chica de casa, que no sale mucho. Era, Dios mío, era 4 de la tarde, 4 y Mike, vamos a la plaza. Vamos a abrir, o sea, otro día de Otto Bar. calidad. Otto Bar es el sitio en Oxapampa. Donde todos los días hemos estado ahí. Llegamos 10 minutos antes y era, Otto, ¿vas a abrir? ¡Qué vergüenza! Sí. Cuando ya llegamos a la conclusión de que o nos volvíamos alcohólicos y nos tirábamos toda la plata que estábamos haciendo, o hacíamos algo con eso y más productivo, quizás hacer alcohol. Y era como una broma, ¿no? Era como que sí, deberíamos hacerlo en lugar de estar tomando, bla, 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 bla. Y él lo toma en serio. Bromas aparte, se la toman muy en serio. Barajan varios licores, aunque el whisky se ve complicado, tienen claro que es por ahí por donde va el tema, ¿no? Ahí hay un mercado interesante con un producto de alto valor. Por supuesto quieren que sea un producto disruptivo, ¿no? Con características únicas. Y han pensado en un whisky andino. Y rápidamente llegan a la conclusión de cuál es el grano que quieren usar. Maíz morado, por supuesto. Consiguen un alambique chiquito de 50 litros y empiezan a hacer pruebas. Pero como todo emprendimiento, al principio las cosas no salen como esperaban. Mira, un año haciendo pruebas donde voy diciendo a todos, salió horrible al inicio, pero feo. Hasta que toma amigo, ¿no? Y me miraba como otra vez, tengo que probar tu cosa. Pero bueno, a un punto empezó a mejorar. Suficiente que escribí un plan de negocio, encontré algo de plata. Ahora sí, ya tienen un buen producto, un plan de negocios y han logrado levantar inversión, que es muy importante. Pero ahora hay que armar la fábrica para poder escalar la producción. No es lo mismo producir 50 litros por lote que 6.000 litros, que es la capacidad que manejan ahora. Con la cocina chica, tú con un balde echas tus granos, ¿no? 30 kilos, vamos a decir. Con la cocina de 10.000 litros, 2.500 kilos de granos, es increíble. Montacargas, gente, trabajo. Sí. Mira, había unos días bien difíciles donde hemos terminado con maíz, mezcla de maíz y agua por todo el piso, así de profundidad. 2.500 kilos de grano por lote, ya sé lo que están pensando. No es como que te vas al mercado y pides, deme 2.500 kilos de maíz morado, ¿no? Hay que encontrarlos. Googleo tal cual, ¿quién vende maíz morado? No parece nada. Entonces ya empiezo a buscar un poco más y encuentro un brochure del Ministerio de Agricultura. En la parte de atrás del brochure había el contacto de la ingeniera Clotilde, que era la que había hecho la información, el informativo, ¿no? Y le mando un correo preguntándole si es que ellos tenían conocimiento de alguna asociación de productores de maíz morado, porque nosotros éramos una empresa que estábamos dispuestos a comprar tal cantidad al mes, ¿no? Entonces Clotilde me contesta y me dice que ella trabaja en lo que es maíz morado, investigación sobre todo, pero que no tiene contacto en ese momento con los agricultores, pero que la ingeniera Alicia Medina sí coordinaba con los agricultores de Cajamarca para producir y vender este maíz morado INIA 601, que era el del brochure. Este es un proyecto muy interesante. Y aquí quiero recalcar lo bueno que es cuando el Estado hace las cosas bien, con visión de desarrollo, armando un equipo con gente tan trome como la doctora Alicia Medina, que desarrollaron inicialmente este maíz para que los agricultores de esa zona, de Cajamarca, que tiene características muy específicas de suelo, altura, tierra, etc., pudieran tener un cultivo que les permitiera tener mejores ingresos. El INIA 601 tiene en su coronta altas concentraciones de antiocianina, un potente antioxidante y colorante natural muy requerido y que se exporta a muy buenos precios.
El gobierno estaba promocionando el uso de esta semilla. Y adivinen qué pasó. Ahí llegamos al valor agregado. Exacto, porque en ese sentido, este cultivo estaba desarrollado para la coronta. Y el grano, el grano era totalmente desechado porque solamente hay un 1% de antocianina en la cáscara del grano. Esto hacía que el INEA 601 fuera perfecto para el proyecto. Así que se fueron a Cajamarca y le presentaron la idea a un grupo de agricultores. El objetivo era poder convencer a más agricultores para que sembraran el maíz morado, este maíz morado, cosa de poder asegurar un volumen suficiente para la producción. Cuando se habló del whisky, hacer un whisky del grano, ya era como ¡wow! Súper emocionada. Entonces, sí. Todos ya querían sembrar ya. ¿Cómo uno relaciona, no? Entonces ahí Alicia me dice qué bueno porque nadie lo había pensado y los agricultores lo han identificado más rápido que lo de la antocianina. Dos cosas ha pasado para ellos, los agricultores. Ya tiene el valor agregado hay otra fuente de ingreso porque estamos pagando más para los granos, pero siempre es bueno tener ese sentimiento de patria, de tu producto, de lo que estás produciendo. Y eso ha dado bastante, creo, a la comunidad. Todo pintaba muy bien, pero faltaba lo más importante. ¿Se vendería el whisky? ¿Pegaría esta nueva categoría de whisky andino? En ese sentido no escatimaron esfuerzos a la hora de hacer marketing. Sabían que su producto estaba a la altura de los mejores destilados del mundo. Y además era original. Tenían que presentarlo como lo que era, un producto super premium. La marca, la etiqueta, el envase, la comunicación, todo debía ser consistente con ese maravilloso líquido que estaban creando. Hemos gastado buena plata por ya varios años con mi empresa de marketing. Y todos al inicio me miran como, no, estás gastando demasiado, no se debería hacerlo así, gasta 1000 soles. Tú mismo lo puedes hacer. Tú puedes hacerlo, etc. Y yo sí tengo la capacidad, yo puedo manejar Photoshop y todo eso, pero no tengo el tiempo. Claro. Y tampoco, ¿sabes qué? Son profesionales. Entonces, tenemos una buena relación al nivel del negocio ya por 4 años, ¿no? Sí. Y nos ha apoyado, pero desde inventar los colores, texto, tipo de letras, etc. Toda la imagen. ¿Cómo se llama? La marca, Overbrand. Y hablando de cadenas de valor, ¿no? Pero bueno, funcionó hasta que los agarró la pandemia, como a todos. No, llegó pandemia, obviamente no había ventas y gracias a Dios el año pasado, en abril, hemos exportado el primer contenedor a los Estados Unidos. Qué bueno, ¿no? Sí, de ahí 3 meses después, otro contenedor a Taiwán. Taiwán ya es mi mejor cliente, porque hemos mandado otro contenedor hace un mes. Entonces, bien contentos con ellos. Bueno. Y ahí hemos empezado a entrar a Australia, Alemania, España, los Estados Unidos obviamente, varios estados, Canadá. Y ahora me están llamando por todo el mundo. Un éxito. Además están sacando un gin hecho en base a una vainilla gigante que crece en Tarapoto, una crema de whisky, un ron y por supuesto la joya de la corona. Un black whisky en versión super premium, que ellos le llaman single barrel. Cuando seleccionamos barricas para hacer el whisky, a veces hay una barrica que es increíblemente rico y separamos esas barricas. Y a esos hacemos esta presentación que es single barrel. Y es algo individual, bien distinto, super premium. ¿Cuánto cuesta una de esas botellas? Esto no estamos vendiendo en el Perú, pero para gente conocida a veces 500 soles. ¿Y alguien paga 500 soles por una botella de whisky andino? Mi cliente de Taiwán ha comprado 12 este año. Entonces fue un ingreso importante para nosotros. 12 barricas. Sí. De single barrel. O sea, ¿Y de una barrica cuántas botellas salen? 220 más o menos. Sí. Entonces sí, si vas a multiplicar eso por 500 soles, es buena plata, ¿no? Sí, claro. ¿Te parece que Diana y Michael encontraron su océano azul? ¿Crees que más océanos azules podrían cambiar el futuro de la TAM? Cuéntame si conoces de alguna historia que valga la pena contar. Soy Roberto Baratti y cuento historias de negocios conscientes. Chao.